100 años de compromiso no es una cifra simple. Son más de 1.200 meses de labor continua, 36.000 días de faena de sol a sol, 288.000 horas de trabajo constante. Hoy, un siglo después, seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Central Romana Corporation Limited. 100 años de trabajo y progreso, como el primer día. Crecí en estas calles, compartí y disfruté las vivencias del momento, siempre apegado al respeto y los valores éticos y morales de la familia. Estuve presente en las luchas por la defensa de la libertad, en contra de la opresión y en favor de más oportunidades para la gente. Hoy reafirmo que creo en la juventud, en el hombre y la mujer de trabajo que dan todo para su familia. Estoy convencido que unidos podremos conquistar los cambios que soñamos para tener un mejor país. Ven conmigo, asumo el reto, ese es mi compromiso. Chiquín Limas, compromiso social. Si tienes problemas de fugas no visibles en tu inmueble, altos consumos injustificados, dirígete a una de nuestras oficinas y solicita el servicio de detector de fugas a través del Departamento de Atención al Usuario y pon fin al desperdicio de agua. Ahorrar agua es responsabilidad de todos. Para más información, llama al 809-556-1258, extensión 238. Coarón, trabajando para mejorar. Sí, muy buenas noches, amigos y amigas televidentes de este su espacio Voces del Pueblo, que transmitimos de lunes a viernes por este su canal Romana TV. Hoy, como siempre, trataremos de llevar un programa que sea de su agrado, de modo que pueda tener ánimo de presenciarnos en el próximo programa. Hoy, como siempre, analizaremos informaciones de contenidos nacionales e internacionales. Pero también hoy queremos informarle que a partir de hoy mismo, a partir de los próximos 15 o 20 minutos, se integra a este espacio el licenciado Vladimir Martínez Veras, licenciado en Derecho, comunicador de aquí de La Romana, que trabaja en el desayuno musical que se transmite por una emisora de este mismo grupo de comunicaciones, el Grupo Michelis, y también es un dirigente político muy conocido aquí en La Romana. En definitiva, estará todos los jueves con ustedes una persona que tiene la capacidad de analizar y profundizar sobre los distintos temas del quehacer político, cultural y social, no solamente de la República Dominicana,
sino también del mundo. Me imagino, él hará un programa a su estilo, a su forma, porque aquí no se le traza línea a nadie, y tengo entendido que él quizá haga un formato distinto al que hacemos nosotros. De todo modo, yo sé que lo que él haga en este programa todos los jueves va a ser de su agrado, va a ser de su interés, y ustedes seguirán fiel, como siempre, con Voces del Pueblo. En estos primeros minutos del programa estaré yo, porque tenía que presentarlo antes de que él entrara, pero tan pronto y como vengamos o hagamos la primera pausa, entonces él entrará con todos ustedes a trabajar, a dialogar, a hacer lo que él sabe hacer. Una de las cosas que sabe hacer, porque un buen abogado es un buen dirigente político y también es un buen comunicador. Ya ustedes saben, entonces, dentro de poco estará con ustedes el licenciado Vladimir Martínez Veras, prominente abogado, dirigente político y comunicador de La Romana. En otro orden, ustedes saben que está en los últimos días la noticia de que la Junta Central Electoral emplazó a los partidos políticos o a los dirigentes políticos que tienen aspiraciones a que se sometieran a lo que establece la ley electoral en función a que no permite la campaña política a destiempo. Eso ha creado o ha generado una situación de mucha bulla, ha generado una situación de incomodidad para muchos, de comodidad para otros, pero la realidad es que la ley de partido político tiene que obligatoriamente ser sometida a modificaciones, porque si bien es cierto, la ley prohíbe la realización de campaña política a destiempo, pero la ley no puede prohibir las reuniones que se hacen bajo techo, porque es un derecho constitucional en la República Dominicana la libertad de reunión, siempre y cuando esto no sea con fines de alteración del orden, siempre y cuando esto sea dentro del ámbito de la legalidad. Entonces, ¿qué van a alegar los partidos políticos? O no los partidos políticos, los dirigentes que están en campaña. Fundamentalmente el caso del presidente del Partido del Pueblo, o de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y los precandidatos a presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que son los que en los últimos meses o semanas han estado promoviéndose en los distintos pueblos de la República Dominicana e incluso en el exterior del país, fundamentalmente en el estado de Nueva York. Ellos entonces alegarán que los actos políticos que han realizado son bajo techo, han sido con fines pacíficos y que han sido dentro de la órbita de la ley o de la Constitución de la República. Y ciertamente tendrán razón, porque por encima de la Constitución no está ningún tipo de ley, no importa que sea ley orgánica o ley normal. Hago este comentario para sugerir desde esta trinchera la necesidad de que nos aboquemos en la República Dominicana a la modificación de la ley de partido político y de régimen electoral para poder garantizar la adecuación de esta ley, primero a la Constitución de la República y en segundo lugar resolver cosas que por la premura en que se desenvolvió el movimiento de aprobación de estas dos leyes, fue entonces imposibilitó que se diera la ley que el país necesita. El país necesita
obligatoriamente una ley de partido político que esté acorde con los nuevos tiempos y que esté acorde con las necesidades propias de la República Dominicana, no acorde con las necesidades de otros países, porque aquí acostumbramos regularmente a transportar las leyes e incluso a transportarlo todo. Pero en el caso de la ley de partido político y de régimen electoral, yo entiendo que esa ley debe ser sometida de nuevo al debate y debe de darse una verdadera ley de partido político y de régimen electoral en la República Dominicana. Incluso, de hecho, los artículos más importantes que aparentaban ser de la ley fueron declarados inconstitucional por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. De hecho, ya esa ley está mutilada desde el punto de vista legal, por lo que es obligatorio que el Congreso Nacional y los sectores políticos y sociales de la República Dominicana se aboquen a su modificación. Eso es, e incluso hubo partidos políticos que en el medio o en el marco de la discusión del diálogo nacional que se está desarrollando, plantearon la inclusión y creo que se aprobó. Yo creo que es ¿verdad que sí, Vladimir? Yo creo que es el punto número 13 de esa ley, de la agenda, porque ya quitaron algunos de los puntos, se han reducido como a 11 puntos. Es la discusión de la ley de partido político y la ley de régimen electoral en la República Dominicana. En otro orden, lo que se está produciendo a nivel del Magisterio Nacional, a nivel de educación, hay que prestarle atención. Hay un déficit de maestros y el concurso de oposición que empezará próximamente tiende a resolver eso, pero lamentablemente las clases han iniciado. ¿Y qué ha planteado el Ministerio de Educación? La contratación de maestros de manera provisional. Entonces la ADP se opone porque con justa razón la ADP plantea que a los maestros que contratan hacen el mismo trabajo que el maestro que está en la nómina de manera normal del ministerio. Y entonces el pago es muy inferior al del maestro normal. Pero aparte de eso, no está regularizado a nivel de la seguridad social. Entonces ellos plantean que para hacer eso con maestros, que son maestros, y como darle una categoría, aunque sean maestros por contrata, una categoría como de segunda o de tercera, es preferible entonces que el ministerio utilice los maestros que solamente trabajan una sola tanda. Pero si necesitamos más de 19,000 maestros en distintas áreas en educación, entonces yo creo que posiblemente no sea suficiente los maestros que solamente tienen una sola tanda. Entonces, ¿qué nosotros opinamos? Nosotros opinamos que el Ministerio de Educación, conjuntamente con la Asociación Dominicana de Profesores, deben de buscarle deben de ponerse de acuerdo y buscarle la solución a este problema. ¿Cuál podría ser la solución de este problema? Bueno, que los maestros contratados tengan un salario adecuado, ¿verdad? Y se le incluya en la seguridad social, que tengan los mismos beneficios que tiene el maestro regularizado, el maestro nombrado. Entonces, ¿qué resulta? Así entonces existiría quizá un medio de avenencia entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores, porque el mantener la situación como está va a perjudicar a miles y miles de niños, niñas y adolescentes que podrían ver entonces reducida
la calidad de la educación que reciben. ¿Por qué digo esto? Porque lo que está sucediendo es, como hay un plan del ministerio de que inscriban en las escuelas públicas a todos los estudiantes que muestren el interés de inscribirse, entonces, como hay escasez de maestros, las aulas entonces están sobrepobladas, o sea, los liceos y escuelas públicas del país están sobrepoblados en función de que no tienen los maestros suficientes. La cantidad de aulas existen aulas suficientes para albergar a todos los estudiantes de la República Dominicana que se inscriban en el sector público. Lo que sí no hay es maestros suficientes, porque recuérdese que se planteó que necesitamos un promedio de 19,000 maestros, o sea, más de 19,000 maestros. Entonces es de urgencia, es una necesidad nacional que haya un acuerdo entre la ADP y el ministerio, pero no un acuerdo por un acuerdo, no, es que ahí está el problema y hay que buscarle la solución, porque es injusto, realmente es injusto que hayan maestros contratados que su salario no llega a los 20,000 pesos mensuales, mientras el salario base de un maestro normal, recuérdese que ahora se igualó, hay igualdad de salario entre los maestros de primaria o de educación básica y los de secundaria. Entonces la mayoría de los maestros a nivel nacional cobran, en el menor de los casos, en el peor de los casos, sobre 45,000 pesos, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Que es triste y es lamentable que dos personas licenciadas en educación, los dos, haciendo el mismo trabajo que están haciendo los dos, entonces hay una diferencia tan grande en el salario que perciba o que perciben uno y otro. Entonces es obligatorio buscar una solución, porque incluso en caso de que los 19,000 y pico de maestros que hacen falta se adquiriesen a través de los concursos, entonces el salario va a ser un salario normal. Entonces, ¿por qué pagarle a los contratados mucho menos y no incluirle una seguridad social de la República Dominicana? ¿Por qué? Entonces yo entiendo y estoy de acuerdo con la Asociación Dominicana de Profesores en el sentido de que para cometer ese abuso, para cometer esa injusticia, entonces es mejor que se utilicen los maestros que solamente están empleados en una sola tanda. Lo que yo creo sí es que no existen los suficientes maestros que solamente dan una tanda para cumplir con el propósito de 19,000 y pico, con más de 19,000 maestros que necesita el Sistema Nacional de Educación. Vamos a hacer nuestra primera pausa y después de esta pausa viene con ustedes el licenciado Vladimir Martínez. Por mi parte, es todo por hoy. Entonces, 100 años de compromiso no es una cifra simple. Son más de 1,200 meses de labor continua, 36,000 días de faena de sol a sol, 288,000 horas de trabajo constante. Hoy, un siglo después, seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Central Romana Corporation Limited. 100 años de trabajo y progreso, como el primer día. Crecí en estas calles, compartí y disfruté las vivencias del momento, siempre apegado al respeto y los valores éticos y morales de la familia. Estuve presente en las luchas por la defensa de la libertad, en contra de la opresión
y en favor de más oportunidades para la gente. Hoy reafirmo que creo en la juventud, en el hombre y la mujer de trabajo que dan todo para su familia. Estoy convencido que unidos podremos conquistar los cambios que soñamos para tener un mejor país. Ven conmigo, asumo el reto, ese es mi compromiso. Chiquín Limas, compromiso social. Si tienes problemas de fugas no visibles en tu inmueble, altos consumos injustificados, dirígete a una de nuestras oficinas y solicita el servicio de detector de fugas a través del Departamento de Atención al Usuario y pon fin al desperdicio de agua. Ahorrar agua es responsabilidad de todos. Para más información, llama al 809-556-1258, extensión 238. Coarón, trabajando para mejorar. Muy buenas noches, amable televidente, y gracias por estar en sintonía para su servidor, Vladimir Martínez. Más que un placer, es un honor estar en esta tribuna Voces del Pueblo, un órgano que tiene su fama y tiene su tiempo ya en el aire. Y a la vez, pues, quiero agradecer al doctor Chiquín Lima, quien me da la oportunidad de hacer lo que me gusta, hacer televisión, radio y televisión. Para ustedes que están ahí en su casita tranquilo, hoy espero compartir con ustedes un bosquejo que hice con respecto a la educación. Me gusta el tema de la educación. Y escuché al doctor Lima decir que hablar del concurso de docente que 2021 que tiene el Ministerio de Educación ahora, y recordé que cuando empezaron esos concursos hubo una gran cantidad de maestros que se quedaron fuera, que no pudieron entrar por el poco conocimiento de la materia, poco conocimiento de cultura. No sé si ustedes han pensado lo mismo que yo, pero ahora cualquiera es profesor, cualquiera quiere ir a dar clase, pero no existe esa tal vocación. ¿Por qué? Señores, debe haber, como los médicos, como los abogados, como los ingenieros, los contables, también el maestro, el profesor, debe sentir ese llamado a impartir el sagrado pan de la enseñanza. ¿Por qué digo esto? Miren, no soy tan mayorcito de edad como 2 o 3 por ahí, pero sí tengo algo de edad y yo recuerdo todavía muchos profesores que marcaron mi vida, profesores que con su labor, con su enseñanza, me educaron un grupo, y yo lo recuerdo muy bonito. ¿Y por qué? Eran
personas que te marcaban como estudiante, que te daban una inspiración de tu querer llegar a alcanzar tus metas, tus sueños. Yo recuerdo, por ejemplo, al profesor Pedro Castillo Juan, médico, urólogo, catedrático universitario, y él me dio como unas 3 materias y marcó mi vida cuando me regaló un libro. Me regaló un libro y yo lo leí con mucho gusto. Me encantó, un libro escrito por él, y me incentivó a la lectura. Desde ese tiempo para acá siempre ando con un amigo. Siempre. Esta vez ando con Jorge Luis Borges, un escritor argentino que tuvo su fama, ganó el premio Cervantes en España. Y bueno, yo quiero en esta noche, con el permiso del Altísimo, Todopoderoso, tratar de explicar el modelo de enseñanza ideal para la República Dominicana sin jactancia. Sin jactancia. No soy maestro, tampoco pretendo serlo, pero me gusta enseñar. Ni tampoco pretendo herir ni lacerar sentimientos. Simplemente soy un dominicano que desea lo mejor para su patria, para nuestra gente. Eso es simplemente lo que soy. Así que todo lo que yo diga esta noche, véalo como un dominicano que desea que su país crezca, que los horizontes de una juventud que ahora mismo se perfila como no muy clara de lo que quiere. No muy clara. Pero vamos a empezar. Miren, yo estuve viendo un plan educativo que tienen los japoneses. ¿En qué consiste ese plan educativo? Consiste en que ellos quieren llevar al estudiante a que dentro de 12 años sean los líderes del mundo, en todo el sentido de la palabra. Líder en bancos, ingeniería, y como profesores, líder en todo. ¿Por qué? Porque en la enseñanza está el desarrollo, el crecimiento. En la enseñanza está el despertar y conocer el mundo tan hermoso como lo hizo Dios. Y voy a empezar, miren, los japoneses, si usted quiere investiguelo por usted mismo. Estas son investigaciones que hago yo personal. Y por eso tengo cierto debate con profesores por estas cosas que investigo. Miren, los japoneses pretenden llevar a los nuevos niños, a los nuevos estudiantes, a que el 2012 sean los mejores en el mundo, mejores profesionales. ¿Cómo ellos piensan hacer esto? Escuchen, según lo que pude ver. Escuche y vea, porque la costumbre de estar en radio. Enseñar matemática es lo primero. Ellos quieren que el estudiante aprenda geometría, toda la matemática, todas. Piensan quitar la materia de relleno y poner matemática. Usted dirá, pero dan matemática. Desde siempre nos han dado matemática, dirá usted allá en su casita. Sí, desde siempre nos han dado matemática, es cierto. Pero no siempre nos han enseñado lo importante que es aprender a sumar, dividir, multiplicar. No nos han enseñado lo suficiente. Y muchos estudiantes, muchos, una cantidad enorme, se la ingeniaron para pasar sin tener el conocimiento. Este país, la República Dominicana,
es uno de los países que menos matemática conoce. Es uno de los países, yo creo que es el antepenúltimo, me parece que es el antepenúltimo. Yo creo que detrás de nosotros está Haití, pero después estamos de último. Y los números juegan un papel fundamental en la lógica y la estadística, en la forma de pensar del ser humano, aunque usted no lo crea. El otro método de enseñanza de los japoneses es enseñar a los niños 3 idiomas aparte del que ellos conocen. Aparte del idioma japonés, ellos piensan enseñarle 3 idiomas. 3 idiomas de las 3 potencias más habladas del mundo. ¿Cuáles son esos? Voy a decir 2 ejemplos. Puedo decir inglés. El mundo entero habla inglés. Usted no habla ruso, pero usted se encuentra con un ruso y usted habla en inglés con el ruso. Mandarín, que tienen 1000 y pico de dialectos en China. Piensan enseñarle ese idioma a los japoneses, pero piensan enseñarle además otros más, qué sé yo, francés, alemán, italiano, no sé cuánto más. Pero ese es el propósito de que cada joven japonés tenga ese conocimiento. Y el número 3, no menos importante, yo diría que es igual de importante que la matemática. El número 3. El número 3 es leerse una obra literaria toda la semana. El niño debe de leerse una obra literaria toda la semana. Imagínense que pase eso durante 12 años. Un niño leyéndose una obra literaria semanal. Durante 12 años. ¿Qué usted cree que le espera a ese niño? Va a ser un prodigioso. Sí, lo va a ser. Nuestro país, la República Dominicana, porque esta vez yo no estoy hablando con los romanenses, yo estoy hablando con todo el país y con todo el que nos ve por esta televisión, por cable, por las redes sociales que están sintonizando. Incluso ahí nos enviaron un saludo desde Barbúa, el señor apellido King, Jorge King, y a quienes van mis afectos y saludos y gracias por estar en sintonía con estas voces del pueblo. Miren la importancia de leer. Se ha escrito mucho sobre eso. Incluso hay un libro que se llama Lea y hágase rico. Lea y hágase rico. Yo creía que si lo leía me volvía rico, pues yo me puse a leerlo cuando estaba con menos edad que ahora. Me puse a leerlo. Y en verdad, rico se vuelve aquel que es conocedor de vasta cultura y tiene la facilidad y la viabilidad de poder conversar. Ese es rico. Y miren, hubo un cacique en la República Dominicana llamado Enriquillo, que a Enriquillo lo tomaron unos españoles y lo enseñaron a leer. ¿Y sabe usted de qué pasó? Cuando lo enseñaron a leer, se le expandieron los horizontes a Enriquillo y se sublevó contra los españoles. Y por allá, por las montañas que están en Asua, en esas montañas del sur, el cacique Enriquillo le dio combate a los españoles y lo vencieron, pero fue con mucha lucha y mucha brega, porque ya el taíno, no me gusta decir indio, porque aquí en la República Dominicana no hay indio, ni hubo indio, aquí habían taínos, y en su defecto, aborígenes. Los indios están en la India y se le dice hindú. Aquí no hay indio. Colón le puso ese nombre porque creyó que había llegado a la India, pero no, llegó a otro lugar. Llegó a Quisqueya, que la lengua de los hebreos quiere decir
hijos de Dios o niños de Dios. Hubo otro esclavo llamado Toussaint Louverture. Ese era africano, descendiente de africano. Y a él lo enseñaron a leer también, aprendió francés. Y terminó liderando la revolución más grande hecha por esclavos negros. Primera revolución hechas por esclavos negros en el mundo conocido, en Haití, encabezada por Toussaint Louverture, quien se convirtió en emperador, se convirtió en máximo líder del pueblo africano que estaba en Haití. Haití es la zona del oeste de la República Dominicana, que está dividida por un río que se llama el Masacre y otros puntos en las fronteras o con pueblos, como es el caso de Pedernales, Dajabón, Jimaní, Elías Piña, un grupo, son unas 5 provincias que están en ese litoral que se divide la República Dominicana con Haití. En ese lugar, Toussaint Louverture aprendió a leer, vuelvo y repito, y el leer lo llevó a liderar, a ser líder, a ser jefe, lo llevó a ser el primer hombre de la nación que después se llamó Haití, porque primero se llamaba Saint-Domingue francés. Había un Santo Domingo español y un Saint-Domingue francés. Y está de más decirle a ustedes que ese ejército, cuando se levantó, quedó libre de los franceses. Y fue la primera nación africana en volverse libre en el Nuevo Mundo. Pero no se quedó nada más ahí. Había otro esclavo llamado Henry Christopher I. Oiga así cómo se llamaba, Henry Christopher I. Ese esclavo aprendió a leer. Su amo era rico, era un hacendado y lo enseñó a leer. Y Henry Christopher se convirtió en el primer rey de el Nuevo Mundo. El primer rey, primer emperador, en la primera monarquía y única monarquía nacida en el Nuevo Mundo fue encabezada por Henry Christopher I. Henry Christopher colocó a Haití en una posición muy poderosa, porque fue el hombre capaz de juntar toda la tribu, todos los esclavos y volverlos sus súbditos. Pero ¿qué hizo él? Él mandó a buscar del Congo, del África, mandó a buscar unos 11,000 hombres. Hay una parte de África que los hombres son pequeñitos y en la otra son altos, grandes, y eso fue lo que Christopher mandó a buscar a África, esos hombres altos, grandes, y los hizo jefe de su guardaespaldas, formó un comando especial con esos hombres altos y lo invistió como reyes, o sea, lo invistió como soldados del reino. Y duró un tiempo inmenso la jerarquía de Henry Christopher en Haití. Saliendo de ese lugar y entrando a la Española, la República Dominicana vino a ser Atenas del Nuevo Mundo. Y yo voy a decir, ¿por qué a la República Dominicana se le llamó Atenas del Nuevo Mundo después de esta pausa? Cuando volvamos, yo le voy a explicar a usted, así que atento ahí, le voy a explicar a ustedes por qué la República Dominicana le llamaron Atenas del Nuevo Mundo. Así que vamos a una pausa, señor director. Regresamos en breves.
100 años de compromiso no es una cifra simple. Son más de 1.200 meses de labor continua, 36.000 días de faena de sol a sol, 288.000 horas de trabajo constante. Hoy, un siglo después, seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Central Romana Corporation Limited. 100 años de trabajo y progreso, como el primer día. Crecí en estas calles, compartí y disfruté las vivencias del momento, siempre apegado al respeto y los valores éticos y morales de la familia. Estuve presente en las luchas por la defensa de la libertad, en contra de la opresión y en favor de más oportunidades para la gente. Hoy reafirmo que creo en la juventud, en el hombre y la mujer de trabajo que dan todo para su familia. Estoy convencido que unidos podremos conquistar los cambios que soñamos para tener un mejor país. Ven conmigo, asumo el reto, ese es mi compromiso. Chicken Limas, compromiso social. Si tienes problemas de fugas no visibles en tu inmueble, altos consumos injustificados, dirígete a una de nuestras oficinas y solicita el servicio de detector de fugas a través del Departamento de Atención al Usuario y pon fin al desperdicio de agua. Ahorrar agua es responsabilidad de todos. Para más información, llama al 809-556-1258, extensión 238. Coarón, trabajando para mejorar. Gracias por la sintonía, gracias por seguir ahí en su casita tranquilo, porque cayó un aguacero y es mejor estar en casa con una taza de té o de café o de chocolate, tranquilito ahí. Bien, le decía antes de la pausa que a la República Dominicana se le llamó en el 1800, me parece que en el 48, por ahí, se le llamó Atenas del Nuevo Mundo. Atenas del Nuevo Mundo. ¿Por qué la palabra Atenas? ¿Por qué? Diríamos que Atenas, por la ciudad, por la ciudad capital de Grecia, Atenas, por la diosa Atena, por los filósofos, que fue una de las ciudades que más hombres de letras, de pensamiento, de reflexiones aportó. Se fue una. Y en Atenas era que se reunían todos esos filósofos también a conversar y a debatir entre ellos. Pero, ¿qué pasa con Santo Domingo? ¿Por qué se le llama Atenas del Nuevo Mundo? O se le llamó, que ese nombre ya se le quitó porque lamentablemente hay poco
pocos hombres de conocimiento. El dominicano, nosotros los dominicanos, dejó, parece que, de gustarnos el aprendizaje, pero les recuerdo a ustedes que en 1538 se fundó la primera universidad de América, la Universidad Santo Tomás de Aquino, y fue en esa universidad donde se concentraron una gran mayoría de filósofos, de hombres de conocimiento, que estoy buscando el nombre de uno que se me escapa, Tirso de Molina. Tirso de Molina fue uno de los filósofos que encabezó esa universidad primada de América. Habían teólogos, escritores. ¿Qué sucede? El primer director, escuche, el primer director de la Universidad de México se preparó como director en la UAS. Oiga, en la UAS. El primer director de la Universidad del Salvador se preparó en la UAS. El primer director de la Universidad de Venezuela, estoy hablando de la colonia, en la UAS, en Santo Domingo. De Santo Domingo salieron a poblar América maestros, filósofos, hombres de mucho conocimiento. Entonces, como todos venían de República Dominicana, se le colocó el nombre de Atenas del Nuevo Mundo. Un hombre que ustedes deben de recordar, que es el hijo de nuestra poetisa nacional, Salomé Ureña, el hijo de ella, Pedro Enríquez Ureña. Pedro Enrique Ureña sale de la República Dominicana a dar cátedra, señores, a dar cátedra a Argentina, a Uruguay, Paraguay, México, Estados Unidos, a enseñar nuevas lenguas. Se convierte Pedro Enrique Ureña, ¿en qué se convierte? Se convierte en un hombre que lee las obras de los escritores y la evalúa y dice si es buena o es mala. O sea, es un hombre que fue un intelectual acabado, un intelectual acabado. Fue aborrecido por muchos escritores de América Latina porque él era un crítico literario. Aparte de que escribió varios tomos, era un crítico literario, y Pedro Enrique pues no era del buen bienvenido entre los escritores, porque le temían a Pedro Enrique sus análisis, porque el hombre en un lenguaje coloquial no fallaba. Y si el hombre te decía, usted se equivocó aquí, usted se equivocó. Entonces, Pedro Enrique Ureña fue invitado a participar en varias cátedras en México, en Argentina, vuelvo y repito, Argentina, pero me llama poderosa la atención que también va a Estados Unidos a hablar de las nuevas lenguas o de las lenguas del Caribe, como él registra. Gracias a Pedro Enrique Ureña nos damos cuenta de muchas de las palabras que usaban nuestros aborígenes en principio, gracias al registro que él llevaba con respecto a esas frases que en esa época eran célebres. Y gracias a él también conocemos cómo se hablaba el español en la República Dominicana en la época colonial, que no es el mismo español de ahora, créame, no es el mismo español de ahora. Entonces, han habido muchos, o sea, si leemos a Balaguer, por ejemplo, nos damos cuenta de la gran cantidad de poetas que tuvo la República Dominicana. Por ejemplo, el poeta nacional que se llama Fabio Fiallo.
Fiallo, que era hermano de el científico, médico, escritor, abogado, político de apellido Cabral, Fiallo y Cabral, Luis Aristide Fiallo Cabral. Ese es el nombre correcto. Para que ustedes romanenses sepan, ese es el nombre que tiene el conocido Seguro Social. Seguro Social de la Romana, ese es el nombre que tiene. Es un médico llamado doctor Luis Aristide Fiallo Cabral, quien fue el tío de Ocal de la Renta. Ocal de la Renta, un conocido modisto, diseñador en toda Europa, pero de nosotros, estudiado aquí en Alto de Chabón. Entonces, con esa playa de intelectuales, la República Dominicana daba cátedra a América. Cuando digo América, América Central, América del Sur, y por qué no decir América del Norte también, y Iberoamérica, de Iberia, de España, de español. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se pierde? ¿Por qué se pierde esa gran fama de ser Santo Domingo, Atenas del Nuevo Mundo? Simple y sencillo. Muchos estudiosos, escritores, exégetas, afirman que todo se perdió con la invasión haitiana a la República Dominicana. Esos 30 y pico de años de esclavitud llevaron el atraso al país. ¿Por qué? Muchas de esas familias emigraron del país, se fueron de la República Dominicana. Me refiero a los primeros estudiosos, los primeros teólogos, filósofos que tuvo el país. Ellos tuvieron que irse porque se consideraban todavía españoles, tenían el apellido, tenían la fortuna, pues se fueron del país. La invasión haitiana produjo un atraso de 30 años para atrás, 30 años de retroceso. Lamentablemente, de Haití solamente recibimos, esto es sin ánimo de ofender a nadie, sin que nadie se sienta lacerado, de que este que está hablando aquí es pro haitiano, es enemigo de los haitianos. No, negativo. Tengo muchos amigos haitianos, muchos amigos, muchos, y me llevo bien con ellos, pero esa es la verdad de la historia, esa es la verdad. De Haití no vino ningún aporte hacia la República Dominicana. De Haití solo vino miseria y pobreza, maltrato y desgracia para este país. Eso fue lo que se trajo de Haití. Entonces, que la gran pregunta que hago ya en este último minuto de este programa es, ¿qué va a hacer usted? ¿Me va a acompañar a leer un libro? ¿Se va a hacer amigo de un libro? Cuando usted se hace amante a la lectura, usted se convierte en mejor hombre, en mejor ciudadano. Y Dios permita que usted inspire a sus hijos a leer. Porque por eso es que hay tanta delincuencia, por eso es que hay tantas personas que no tienen ingenio aquí. No hay creatividad, porque esa es una parte del cerebro izquierdo que no hemos entrenado todavía. Y usted no puede buscar ni pedir donde no hay. Todo usted lo adquiere leyendo. Dice la Biblia, el sagrado libro que inspiró el Altísimo, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La República Dominicana está entre las medias. Y tenemos un presidente que está trabajando bien, pero su gente, aquí, no estamos de lo mejor. Señores, gracias, mil gracias por acompañarme en este momento, a esta hora. Y quiero agradecer nuevamente al doctor Chiquín Lima,
que me permite la oportunidad de yo traer este tipo de programa hacia ustedes, y espero que ustedes lo hayan recibido y aceptado. Dios le bendiga, y como se dice en hebreo, Baruch Hashem, bendito sea Dios. Buena noche y gracias por la sintonía.